En esta oportunidad vamos a conversar sobre la estructura del proyecto de investigación. Vamos a hacer una revisión del contenido recomendado para colocar en cada una de las secciones. Obviamente esto está enfocado hacia un proyecto de titulación. Sin embargo, esto se puede utilizar también para otros fines como un proyecto de investigación académico o como otro elemento. En sí, el contenido va a ser muy similar, obviamente cambiarán o se ajustarán a ciertas normativas, pero en forma general tenemos nosotros aquí los elementos. El primer elemento a trabajar es con el planteamiento del problema. En este caso, el planteamiento del problema debe ser una justificación que me ayude a ver la validación de la pertinencia que nosotros tenemos en la parte teórica y la validación que nosotros vamos a dar también en la parte o en la necesidad práctica, que es otro de los fundamentos que nosotros vamos a tener para trabajar. Entonces vamos a tener justamente estos dos elementos que van a estar unidos en esta sección como tal. Y eso es lo que nos va a permitir a nosotros desarrollar. ¿Cómo vamos a generar esta parte o este trabajo? Primero vamos a colocar un párrafo hablando acerca de la primera variable, ¿sí? En este sentido, estamos principalmente viendo o buscando el problema que tenemos que estudiar con respecto a la primera variable. Entonces, aquí vemos el problema de la primera variable. Luego, nosotros vamos a identificar como tal un concepto de la misma variable que nos ayude, obviamente, a mantener como tal el significado. Esto va a permitir ubicarnos en el contenido de la variable y, obviamente, el desarrollo de la misma. Luego nosotros vamos a colocar un tercer párrafo ya, que sería respecto a un problema de la segunda variable, donde nosotros vayamos a identificar con el apoyo de la teoría justamente cuáles son los elementos principales de la misma. Luego vamos a colocar un concepto de la segunda variable y tendríamos hasta aquí 4 párrafos como mínimo que nos ayudaría a sustentar y tenemos un análisis ya desde la parte teórica como tal. En un quinto párrafo nosotros vamos a relacionar las dos variables, es decir, vamos a conversar sobre lo que nosotros ya tenemos más a profundidad del proyecto, es decir, cuáles son los elementos de cada una de las variables y cómo se están relacionando las mismas. Luego vamos a hacer una explicación de las insuficiencias de la empresa, es decir, aquí básicamente es ya estamos hablando ya de la parte práctica y con eso unimos justamente los dos elementos, la parte empírica. En esta parte nosotros vamos a poder utilizar algunas herramientas como es el diagrama de árbol, diagrama de Pareto, matriz de marco lógico, formulación de preguntas, una breve descripción del problema, un FODA, una relación causa-efecto o espina de pescado. Podemos utilizar cualquiera de estas u otras herramientas para diagnosticar. En el caso de que ya exista justamente un estudio previo dentro de la empresa, habrá que citarlo y este estudio obviamente debe ser de acceso para poder buscar dicha información. Entonces tenemos aquí todo lo que sería justamente el planteamiento como tal que nosotros vamos a generar. Y obviamente de todo esto vamos a generar o debería quedar instruido como tal lo que sería aquí la pregunta de investigación. ¿Sí? Y con eso se concluye justamente el análisis. Vamos a revisar justamente aquí un proyecto. Este es un proyecto real de titulación. Este proyecto igual inicia, ¿no? Hago un análisis del problema. En este caso tenemos en el primer párrafo. Hablamos de conceptos. Estoy utilizando 2 autores para ver el concepto de la primera variable. Voy a la segunda variable. Tengo igual un entorno del problema. Luego hablo del concepto como tal de la principal variable, ¿sí? Luego hablo de la relación que existen entre las dos variables, y bueno, aquí menciono algunos autores, se menciona lo mismo, seguimos mencionando, y luego hablamos ya de la situación en particular que nosotros estamos viendo, en este caso era un sector, y se habla como tal del sector. Esta redacción va a terminar justamente con la redacción de un problema de investigación, que es una pregunta que nos ayuda a relacionar justamente
las variables que estamos nosotros investigando. Entonces aquí me menciona justamente los factores de éxito en quién o en el elemento que estamos buscando. Que estamos buscando es zonas de riesgo específicamente, cómo afecta el desarrollo y obviamente sobre quién, sobre las dos tareas. Entonces nosotros tenemos aquí los elementos necesarios. En este caso se utilizó un árbol de problema para el estudio y para el análisis y una descripción del problema que lo tenemos aquí, ¿sí? Y con eso nosotros concluiríamos esta parte como tal. Recomendaciones adicionales en esta zona, se podría decir que deberíamos tener aproximadamente 2 hojas para la escritura y para el desarrollo de esta temática. 3, 4, máximo 5 hojas, no puede haber más. Obviamente, al tener diferentes elementos, nosotros tendríamos al menos 5 autores que nos puedan sustentar esta parte. Vamos a mencionarlo abajo. Ahora, con respecto a los objetivos, una vez que ya trabajamos con los objetivos, vamos a plantear un objetivo general que va a asociar o vamos a buscar el principal resultado del proyecto. Este objetivo va a estar identificado como lo que nosotros queremos conseguir del desarrollo del mismo. En los objetivos específicos se recomienda no tener más de 4, lo ideal es tener 3 objetivos únicamente y deben estar relacionadas con las etapas de la investigación. En cuanto a los objetivos que se anuncian el verbo en infinitivo, hay que tener justamente, ¿no?, la palabra, por ejemplo, en infinitivo del verbo, proponer, aplicar, desarrollar, caracterizar, describir, analizar, determinar, etcétera. En cuanto al objetivo, nosotros tendremos que tener una relación con el tipo de estudio que vamos a realizar. Si nosotros tenemos un objetivo que me diga proponer, estamos hablando de un estudio mixto, que vamos a ver más abajo. Nosotros si hablamos de un objetivo de escribir, puede ser un estudio cuantitativo o puede ser un estudio cualitativo. Es un verbo que me permite las dos acciones. Si hablo de caracterizar, estoy hablando principalmente de un estudio cualitativo, y si hablo de analizar, estoy hablando de un estudio cuantitativo. Entonces, esto nos va a permitir orientar como tal el proyecto y que tenga congruencia con lo que nosotros vamos a realizar. En cuanto a los objetivos específicos, nos decía que nosotros debemos tener relación con la investigación, ¿no? La investigación, una de las primeras fases es la fundamentación teórica, que sería eso, ¿no? Fundamentar teóricamente la relación entre las dos variables. Podemos caracterizar la situación actual, analizar los elementos de la segunda variable, relacionar los elementos, en el caso que sea un estudio correlacional, con el desarrollo de la primera variable, o proponer cuando nosotros tenemos un objetivo de diseñar como objetivo general. En este estudio que nosotros estamos revisando, nosotros estamos planteando como objetivo general analizar, este es un estudio descriptivo netamente de carácter cuantitativo. Tenemos el primer objetivo específico, justamente fundamentar teóricamente. Segundo, diagnosticábamos de la situación de una variable, determinábamos la situación de las dos, y en el tercero establecimos una relación entre los objetivos. Entonces, aquí tenemos justamente una coherencia entre los objetivos. Los verbos no es recomendable, mejor dicho, que no se repitan entre uno y otro como tal. Entonces, nosotros podemos tener planteado de esa manera y tener obviamente un resultado acorde a lo que nosotros estábamos planteando. Entonces tenemos ahí los objetivos como tal. Si seguimos con la información, luego nosotros vamos a plantear desde el marco teórico. El marco teórico va a estar compuesto de 2 partes. La primera parte que será justamente los antecedentes investigativos y la segunda parte ya el estado del arte o en sí mismo lo que sería el marco teórico. En cuanto a los estudios investigativos, estamos hablando de identificar estudios que sean similares a los planteados. Como mínimo debe haber 3 estudios que se hayan realizado con las variables similares a lo que estamos trabajando. Hay que tener cuidado cuando nosotros hablamos de estudios similares. Si ya tenemos un análisis de un problema similar, con las mismas variables, en el mismo sector, el proyecto puede que no sea viable, pues obviamente ya está investigado y no se requiere una nueva investigación.
Por eso es que hay que ver justamente estudios que sean similares. Y si ya nos da esta característica que tenemos mucha similitud con otros estudios, pues obviamente lo que nos tocaría es volver a replantear el problema que estamos estudiando y el tema de proyecto. Hay que tener mucho cuidado porque esto nos va a permitir como tal identificar cuáles las limitantes que nosotros tenemos para este tipo de proyectos. En cuanto a la redacción, nosotros vamos a redactar mencionando el autor, la cita con obviamente con la norma respectiva, sea IEEE o sea APA, entre las más utilizadas. Vamos a indicar el título del documento, vamos a hablar sobre el objetivo general y un resumen de las conclusiones. Aquí hay que hacer mucho énfasis porque no es copiar la conclusión textualmente, sino justamente interiorizar los conceptos, ¿no? Todo esto debe estar redactado en un párrafo que va a tener entre 5 y 10 líneas. Al último de toda esta sección, nosotros vamos a tener también aquí los comentarios que serían un aditamento de lo que nosotros estamos realizando. Es decir, vamos a tener el apoyo de algún autor adicional y obviamente interiorizaremos los contenidos con lo que nosotros estamos investigando. Déjenme buscar un proyecto que tenga esa característica que estamos hablando. Vamos a desarrollar en este caso un proyecto, vamos a observar un proyecto que tiene esa característica, ¿no? Tenemos justamente aquí la redacción, habla del autor, me dice el título de la investigación, que está acá. Luego manifiesta cuál es el objetivo general. Habla incluso de la metodología un poco y obviamente concluye con el trabajo. Entonces, con eso nosotros tenemos todo el desarrollo temático que nos permita identificar como tal el trabajo que se está realizando. Y así lo vamos a desarrollar toda la parte de antecedentes investigativos. Como les decía, esto debería ser al menos 3 estudios. Lo recomendable es no pasarnos de 5 para tener justamente el desarrollo. En cuanto al marco teórico, en el marco teórico nosotros vamos a hablar de lo que son nuestras fuentes bibliográficas y cuál es nuestra concepción teórica del estudio que estamos realizando. En este caso vamos a incluir los autores, los principales autores, sean nacionales o extranjeros, que hablen sobre las teorías que nosotros vamos a hablar, de nuestra posición conceptual respecto al estudio que estamos haciendo. Es muy importante porque de aquí va a ser justamente el origen que vamos a tener de lo que vamos a aplicar en campo del instrumento de recolección de información, incluso del procesamiento de la información, ¿sí? Vamos a mencionar los principales autores que tratan y los aportes que se han desarrollado a partir de ello como tal. Como regla general, por el tema de plagio, hay que parafrasear. No es recomendable copiar y pegar textualmente, sino utilizar el parafraseo como herramienta básica de análisis, ¿sí? Al parafrasear con los autores, obviamente estamos asumiendo una posición crítica respecto a lo que ellos están diciendo y obviamente también estamos construyendo un concepto personal de lo que vamos a utilizar. Todo lo que sea, si todo lo que sea de otro autor, toda idea así esté parafraseada y no copiada textualmente, debe venir referenciado. Con eso nosotros damos justamente validez a las teorías que estamos utilizando. Los temas que vamos a presentar va a estar organizado en un tipo de esquema que va a ser justamente las características que nosotros vamos a dar al desarrollo del mismo. ¿Cómo sería este esquema hecho por títulos y subtítulos? Nosotros tendríamos un primer título o subtítulo 1, que sería el nombre de la variable 1, y dentro de la misma irían los subtítulos. Se recomienda que dentro de la misma se hable primero del concepto, se hable de las características o propiedades, de los elementos que conforman la variable y la forma de medir la variable y sus elementos. Entonces nosotros vamos a ver cómo hacerlo así. Plantearemos así de cada una de las variables que tenemos. Habitualmente se trabaja con 2 variables en los proyectos de investigación. Habitualmente, aunque no es obligatorio tener 2 exactamente.
Luego vamos a hablar como punto principal lo que sería el desarrollo teórico. ¿A qué me refiero con esto? Que justamente nosotros tengamos el modelo que vamos a utilizar, el modelo teórico, especialmente para estudios cuantitativos. Es recomendable tener muy claro el modelo, la teoría que se va a utilizar y por ello obviamente vamos nosotros a definir una sección puntual para el mismo, ¿no? Y luego el lugar de aplicación, es decir, el sector empresarial o empresa que vamos a describir, ¿no? Cuáles son sus características, una breve historia, cuáles son los productos, hacia dónde nos estamos enfocando, por qué estamos investigando este tipo de relaciones. Y con esto tendríamos justamente ya un análisis como tal de lo que sería el desarrollo teórico en cuanto a la estructura misma, ¿no? Entonces ustedes pueden ver que es una estructura bastante sencilla de seguir. ¿Qué recomendaciones del marco teórico debería tener? Máximo 25 hojas. No es recomendable tener tampoco menos de 15 hojas. Obviamente esto está sujeto a lo que estemos redactando. Obviamente en artículos científicos es mucho menor la cantidad. Debemos utilizar referencias de los últimos 6 años, deben ser más del 70% con este nivel de antigüedad y el resto máximo de 10 años. Esto nos va a permitir tener fuentes actualizadas. Quedan excluidas de este modelo de cita los autores de teorías o la principal teoría que nosotros estamos argumentando u ocupando puede tener mayor antigüedad como tal. Entonces, con eso nosotros podemos utilizar el modelo original de ser necesario y las adaptaciones que se generan a partir del mismo. Entonces, esto nos va a permitir desarrollar un buen trabajo. Los párrafos deben estar escritos en mínimo 4 líneas y deben tener máximo 15 líneas. Con esto nosotros podemos redactar un párrafo de menos de 4 líneas, no es tan visible y no es tan adecuado el que nosotros lo revisemos. Vamos a ver un ejemplo de cómo queda justamente el desarrollo del marco teórico. ¿Sí? En este caso, bueno, habla del turismo, va buscando la variable a nivel de profundidad. ¿Cómo se redacta el contenido de una variable o de un tema o un subtema? Un autor me menciona un contenido que puede estar citado antes o después. Eso es norma de cita, no hay problema. Un segundo autor que plantea algo sobre la misma temática. Un tercer autor, en el caso de utilizarlo, bueno, está copiando de la cita de anterior, ¿sí? Y ahí vamos desarrollando al menos 3 autores que me indiquen justamente la relación que nosotros podemos tener del desarrollo de una única variable. Siempre al menos deben estar 3 autores. Al final de los 3 autores es recomendable presentar una postura propia que nos ayude a identificar. De esta manera ustedes pueden ver que nosotros estamos utilizando diversos autores que me permitan a mí llegar a un concepto claro de lo que nosotros estamos manejando con información y obviamente dar un mejor criterio al trabajo que vamos a desarrollar. Entonces, ahí logramos conseguir incluso la extensión utilizando 3 autores por cada uno de los temas o subtemas a utilizar. En cuanto a la construcción de la hipótesis dependiendo del modelo que se utilice, puede estar luego del marco teórico, a veces se lo plantea luego de los objetivos, a veces en la metodología. Indistintamente de dónde se plantee, la hipótesis debe estar redactada en máximo 4 líneas, lo ideal entra en 2 líneas, no entra en menos ni en más. Y obviamente vas a tener una relación como tal de las características que nosotros tenemos del elemento, ¿sí? Vamos a tener nosotros una variable de intervención que va a ser nuestra variable en la cual podemos ejecutar un cambio. Luego de eso nosotros vamos a indicar con un verbo conjugado qué es lo que nosotros esperamos hacer. Queremos influir o relacionar, son estudios correlacionales. Disminuir o incrementar ya son estudios descriptivos y para este tipo de estudios, esto es muy importante, nosotros debemos tener 2 tomas de datos porque debemos identificar justamente el cambio que se da antes y después de la intervención que se da en la variable, ¿sí? Evitar colocar adjetivos es algo muy importante, no vamos a indicar la buena gestión, sino simplemente la variable que estudiamos es la gestión, ¿sí?
Y con eso nosotros podemos. Tampoco podemos darle un adjetivo negativo, ¿no? La deficiente gestión baja la satisfacción. Incluso hay una redundancia en el adjetivo negativo. Debe quedar tal y cual es el comportamiento, ¿no? Entonces, es decir, aquí iría solamente la gestión influye o se relaciona con la satisfacción y punto, ¿sí? No con adjetivos como tal. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Aquí tenemos el proceso de sucesión, que será justamente la variable en el cual voy a intervenir, ¿sí? Influirá, que será el verbo conjugado en presente o en futuro. ¿Sobre qué? Y aquí tenemos justamente la gestión de la empresa familiar. Entonces, nosotros tenemos aquí la identificación como tal de la hipótesis. Esto nosotros lo vamos a ver. Nosotros lo vamos a ver como tal. Aquí el planteamiento, ¿no? Que hablamos del proceso eruptivo del volcán, está relacionado con la generación. Entonces, nosotros tenemos aquí las dos variables con las cuales voy a trabajar. Es muy importante el plantearlo así, ¿ya? En cuanto a la hipótesis operativa, esto nos va a permitir construir el instrumento. En algunos proyectos no es obligatorio presentar esta estructura, sin embargo la presento, ¿no? Donde nosotros vamos a tener la primera hipótesis operativa, que es identificar cada una de las variables. Nosotros vamos a hablar como mínimo, obviamente, de una variable en un estudio y vamos nosotros a desarrollar de cada una de las variables lo que sería el nombre de la variable, los elementos que la componen cada variable. Si ustedes ven, está relacionado con el marco teórico anterior que me va a dar estos elementos. No es el proceso, no son los pasos para conseguir, sino son en qué se divide la variable para poder identificar como tal estos elementos. Una conceptualización de cada uno de los elementos que nos va a dar, que es la idea con la cual yo tengo, ya es mi concepto personal o interiorizado luego de la revisión teórica, qué es lo que yo creo. Esto irá acá. Vamos a tener el fundamento teórico, es decir, cómo sustentamos esto, qué autores han sido mi sustento y qué dicen, obviamente, ¿no? Obviamente acá menciona a los autores y la pregunta o preguntas de investigación de cada uno de los elementos. Entonces esto me va a dar justamente ya el indicio de las preguntas que voy a utilizar en el instrumento. Independientemente del tipo de instrumento que se utilice, nosotros podemos tener este tipo de preguntas, pues obviamente me va a permitir a mí pasar esto ya luego a un formato y poder utilizarlas. En el caso de instrumentos validados que previamente solamente irían hasta aquí y obviamente nosotros utilizaríamos las preguntas que están del instrumento validado. Esto es muy útil para construir el instrumento y que quede todo claro. En cuanto a la metodología, nosotros vamos a dividir en secciones donde nosotros vamos a empezar por el enfoque de investigación, luego el tipo, método de investigación. En estas tres primeras partes, lo que nosotros vamos a colocar es un primer párrafo que me indique el concepto y luego la aplicación del proyecto. En el caso del enfoque de investigación, si no tengo una sección previa, vamos a copiar o vamos a trabajar respecto al paradigma de investigación, pues esto me va a permitir saber en cuál es mi perspectiva de visión del proyecto y qué voy a trabajar. Obviamente ahí sí luego trabajaré con el enfoque de investigación con un párrafo que contenga, ¿no? Siempre en la parte de concepto más autor y la aplicación del mismo. Todos esta sección va a trabajar bajo esa concepción, ¿no? Concepto, autor y aplicación. Y así tenemos, ¿no? Acá me pide igual, ¿no? Concepto, autor y la aplicación del proyecto. Todos vamos a ir identificando todas estas partes. En cuanto a la población y muestra, vamos a trabajar ya con un párrafo que me dé el concepto de población y explicar. Esto es muy importante, las características de la población, es decir, voy a trabajar con adultos de tal edad, rango de edad, de ciertas características, de trabajadores, de empleados, etcétera, de acuerdo al estudio que yo voy a realizar. Y obviamente dar un número, es decir, la cantidad para poder realizar luego el cálculo de la muestra. Luego vamos a colocar un párrafo del concepto de la muestra con su respectiva fórmula con la cual vayamos a aplicar y el cálculo de la misma. Y finalizamos con identificar la muestra y obviamente el trabajo de la misma, ¿sí? En la parte de técnica de recolección de información vamos a hacer en tres partes. La primera
lo que será la técnica de recolección de información que se va a utilizar, que obviamente vamos a colocar el concepto, vamos a colocar la aplicación en el proyecto, cómo se va a recolectar la información es muy importante aquí. Esto es muy importante porque vamos a explicar cómo se va a trabajar con ello. En cuanto al instrumento, vamos a dar igual el concepto y vamos a explicar las características del instrumento, cuántas preguntas tiene, qué tipo de pregunta, a qué hace referencia y obviamente vamos a trabajar con un cuadro que me va a resumir qué voy a estudiar de la variable, que esto básicamente lo vimos en la hipótesis operativa que tendríamos como tal. Y obviamente luego la validación del instrumento. En el caso de un instrumento validado, solamente mencionaremos aquí que tal instrumento fue validado en el paper o libro y que muestra las siguientes características en tal año validado o en tal población, que solo se lo saca del mismo instrumento. Y obviamente en la parte, si no fue así, vamos a colocar el concepto, vamos a poner la tabla que me ayude a identificar los resultados y el trabajo va a concluir indicando justamente que el instrumento es válido para recolectar información. Esto es muy importante. En cuanto al procesamiento de la información, nosotros vamos a indicar el proceso de la información, cómo se lo va a hacer, que puede ser hecho en ítems o puede ser hecho esto de manera descriptiva, ¿sí? Esto principalmente se lo encuentro en un libro de estadística en el capítulo 1, casi al final de sección, cuando se analiza justamente el procesamiento de la información y lo vamos a copiar, ¿sí? Entonces nosotros vamos a poder tener relaciones como tal en este aspecto, ¿sí? Y tendríamos como tal la identificación. En cuanto a la metodología como indicaciones generales, este trabajo va a tener de 2 a 4 hojas, no es muy extenso, pero sí, como ustedes ven, bastante carga de información. Las fuentes bibliográficas deben ser artículos o libros. No es tan recomendable utilizar una tesis de grado, maestría o doctorado, sino directamente artículos o libros. Y en este caso no es obligatorio que sean de los últimos años, pueden tener mayor antigüedad, pues obviamente es un proceso metodológico como tal. Ahora, en resultados, nosotros vamos a hablar sobre lo que sería el trabajo de los mismos. Vamos a colocar tablas y o gráficos de los principales hallazgos. En algunos casos es obligatorio presentar tablas y gráficos, no hay problema. Nosotros vamos a trabajar con ello, con los hallazgos que nosotros tenemos del instrumento que estamos aplicando. Debajo de cada tabla y gráfico hay que tener su interpretación y obviamente también su análisis debe estar de la mano, ya lo vamos a ver. Y nosotros también vamos a realizar el proceso de comprobación de hipótesis si es un método cuantitativo, ¿sí? ¿Cómo va? Pues bueno, aquí tenemos una pregunta, que esto sería la base. Luego tenemos la tabla, el nombre de la tabla, la respectiva tabla, el gráfico y obviamente el análisis e interpretación. Vamos a ver algunas características, ¿no? Nosotros siempre vamos a utilizar el mismo tamaño de letra que el resto de documento para poder utilizar. En cuanto al título de la tabla, de acuerdo a norma APA, es un tamaño 10, es decir, es más pequeño, y la tabla tiene pie de página. Entonces, nosotros tenemos estos dos elementos en la tabla. En cuanto al gráfico, los tres elementos, el nombre, que sería en este caso figura, la fuente y el autor van bajo el gráfico, ¿sí? Igual con un tamaño más pequeño. En el análisis e interpretación, que se utiliza o no como un subtítulo, nosotros vamos a tener el análisis, que el análisis es la explicación de lo que se ve en la tabla y en el gráfico. Es decir, por ejemplo, aquí vemos que Chupetes es más alto, luego hablamos de los otros productos, tal y cual lo redactamos acá, ¿sí? Es decir, damos una descripción de lo que nosotros vemos en el gráfico. Y la interpretación, en cambio, es dar un sentido a la cifra para ver qué información nos es útil para la investigación. En este caso, se va a identificar con respecto a una introspección y saber para qué me va a servir dentro de la investigación. Entonces, ya nos va a dar esto una pauta. En cuanto a la discusión suele estar a veces dentro de resultados, a veces está como un capítulo aparte, especialmente en los papers. Y en este caso, nosotros vamos a presentar o vamos a mezclar un hallazgo de los resultados, ¿sí? Que va a ir acompañado justamente de un argumento
teórico que a nosotros nos permita evidenciar, es decir, uno o varios autores que hablen sobre el tema que nosotros estamos tratando. Es decir, estamos nosotros cruzando ideas con los autores que estamos trabajando de la base teórica que utilizamos para decir que tenemos nosotros estamos encontrando lo mismo que los autores o encontramos cosas nuevas como tal. En el caso de encontrar cosas nuevas, obviamente vamos a decir en qué momento se ha convertido una nueva teoría para nosotros o cuál es nuestra realidad especial que nos ayuda como tal a trabajar. Entonces tendríamos nosotros ese tipo de argumentos como tal. Esto debe tener máximo una carilla, una hoja para presentar como tal. Ya por último, en las conclusiones, nosotros vamos a hablar en este orden. La primera conclusión respecto al objetivo general. Si tuviese objetivos específicos, irían aquí las siguientes conclusiones, ¿no es cierto? Trabajaríamos aquí con una conclusión, trabajaríamos con otra, dependiendo de todos los objetivos que tendríamos. Luego hablaríamos de una conclusión con respecto a la hipótesis. Esto es importante porque con la hipótesis nosotros también estamos interactuando, especialmente si es un método cuantitativo. Si es cualitativo, no habría esta parte. La tercera, bueno, en este caso si hay más, o la tercera parte de las conclusiones va a ser respecto a la pregunta de investigación, si hay algo que aportar que no se dijo antes. Y las siguientes conclusiones se hablará sobre hallazgos o sobre algunos elementos que se encontraron durante la recolección de información. Las conclusiones se recomienda no tener más de 5, pero esto es opcional, especialmente cuando son proyectos de investigación, se suele tener más conclusiones. Para proyectos de titulación, 5, exagerados 6 conclusiones están bien. Y las conclusiones deben tener una redacción entre 4 y 6 líneas. Entonces, con eso nosotros tendríamos el término justamente del proyecto. Vamos a echar una breve revisión del mismo, cómo se estructura, ¿no? Tenemos aquí la metodología que hemos visto. Aquí tengo una sección que es el paradigma, que menciona el concepto del paradigma y la aplicación. El enfoque de investigación. Tengo igual en este caso varios conceptos y me indica aquí se utiliza cómo se está utilizando y obviamente los autores que me ayudan a ver. En el tipo de investigación está mezclado en un solo párrafo todo. La modalidad, tenemos aquí justamente la modalidad, otra modalidad y entramos a población. Población igual, concepto, las características de la población. Seleccionamos luego la muestra. Tenemos el cálculo de la muestra con la aplicación de la fórmula y concluyo indicando cuáles serán los elementos utilizados. En cuanto a la recolección de información, aquí me habla de la técnica que va a ser a través de una encuesta. Me da las características de la encuesta y la tabla de los elementos que voy a estudiar. Me habla de la validación, en este caso una validación estadística, que me indica cuál es el concepto y cómo interpretar. ¿Sí? Y ahora pasamos ya a los resultados. En este caso, resultados, presento la pregunta, únicamente un gráfico. Hay otros modelos que utilizan tabla y gráfico, eso ya dependerá de la estructura final del documento. Aquí tengo en un solo párrafo mezclado lo que es análisis e interpretación. El análisis está aproximadamente hasta aquí. Y esto de acá ya es la interpretación y va utilizando incluso autores para de una vez ir construyendo la discusión como tal. Y así tenemos justamente todas las preguntas presentadas bajo este esquema, que nos ayudan a presentar y a formar el contenido como tal. Ya en la conclusión, me saltaba la comprobación de hipótesis, en este caso utiliza la correlación. El título no utiliza comprobación de hipótesis, sino relación entre las variables. Y en este caso utiliza la correlación, explica cuál es el modelo de la correlación, por qué se utiliza ese modelo, hace un análisis de los resultados y concluye como tal con la validación de la estadística de la hipótesis. En cuanto a las conclusiones, primera conclusión respecto al objetivo general, recordemos que era analizar en este caso, está concluyendo. Hablaba de diagnósticos, tenemos acá, ¿sí?
consideraba los determinantes, hacía un análisis igual teórico, y tengo aquí todos los conceptos como tal. Y tenemos justamente las conclusiones. Recomendaciones es opcional en los proyectos de titulación. Sin embargo, obviamente tendrían ahí los elementos. La extensión total de un proyecto de titulación, no hay un límite mínimo para hablar. Se puede tener 50 hojas bien redactadas con toda la información y obviamente tener concluido el proyecto. Esto sería todas las indicaciones en cuanto a esta parte.